Aquí estamos con mucho gusto para ofrecerles la segunda entrega, como se dice ahora, de temas bíblicos. Pero estaba pensando en algo. En el primer número de esta serie, hablé de la transfiguración y compartí con ustedes unos momentos sublimes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo varios detalles que se me quedaron, como decíamos antes, en el tintero. La verdad es que el tiempo de transmisión en Internet me limita mucho. Y no es solo el tiempo de transmisión, no son cuestiones técnicas. Es que he notado que hay, por regla general, salvo honrosas excepciones, por regla general, muy poca sed de la palabra de Dios. Cada vez se pretende que los sermones sean más cortos y el tiempo de alabanza más largo. Pienso en la época de Nehemías, capítulo 8. Él se puso a leer lo que tenían de la escritura, los 5 primeros libros, desde el amanecer hasta el mediodía. Y no habían sillas, bancas, climas, techos, no había nada. La gente estaba atenta, deseosa de oír la palabra de Dios. En Hechos 20, Lucas nos dice que el apóstol Pablo, cuando se va a despedir de esas personas y ya no van a volver a ver su rostro, alargó el sermón hasta la medianoche. La gente estaba ahí oyendo. Hoy es al revés y son señales de los tiempos. Y esto es doloroso, hay que ser muy corto. Pero mire, déjeme compartirle textualmente este pasaje para que nos reubiquemos. Es Hechos 17, disculpen, Mateo 17, 1 al 8. Así es escrito. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, gloria a Dios. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro dijo a Jesús: Señor, sería bueno que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Y estando aún hablando Pedro, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Óiganlo. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido. Compartí con ustedes 4 lecciones básicas que se pueden desprender de este pasaje glorioso, sublime, un pedacito de cielo aquí en la tierra, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La primera lección es que de los 12 apóstoles el Señor Jesucristo solo llamó a 3, sus más íntimos, sus más allegados, Jacobo, Juan y Pedro, los 3 ex pescadores de hombres. Segundo, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías y no Abraham, David, Isaías, Jeremías? Bueno, porque Moisés representa a la ley y Elías, aunque no escribió ningún libro, representa a los profetas. Entonces, ahí en el monte de la transfiguración, probablemente el monte Tabor, estaban la ley, los profetas y en medio Jesús. Juan 1:17 dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesús fueron hechas. En Hechos, en Juan también, capítulo 7, versículo 19, Jesús dice: ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Moisés fue el que dio la ley, claro, por inspiración divina, pero Jesús los acusa: nadie de ustedes cumple la ley. El único que cumplió la ley absolutamente fue Él. Entonces vean esta lección. Desaparece la ley, desaparecen los profetas personificados por Moisés y Elías y queda solo Jesús personificando la gracia. Estamos viviendo una época preciosa que es la gracia. Se inició con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a terminar en cualquier instante que pudiera ser en este momento con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esa es la segunda lección. La tercera lección es que Moisés murió.
Elías no murió, sino que vivo se lo llevó el Señor al cielo. La iglesia cristiana, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, está compuesta por dos grandes grupos. Primero, los cristianos que ya murieron, que están durmiendo. Y segundo, los cristianos que todavía estamos vivos. Estamos representados, los cristianos que ya murieron, por Moisés, que sí murió. Aunque hay una religión que dice que no. La Biblia dice que sí. Deuteronomio 34 dice que sí. Dios lo sepultó en el monte Nebo, en la tierra de Moab. Pero Elías, otro salvado, que no murió, representa a todos los que nos vamos a ir vivos, glorificados en un parpadeo, para recibir al Señor en el aire en el día del arrebatamiento. Y la cuarta lección, estoy resumiendo, la cuarta lección es que no debemos confiar en nuestras experiencias. He oído a cientos de personas que dicen que fueron al cielo o al infierno, que vieron a Jesús, que vieron a Dios, que vieron al diablo. No les haga caso. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie va a ir al infierno y va a regresar. Nadie va a ir al cielo y va a regresar. Esto va a ocurrir hasta que el día que el Señor levante a su iglesia y el día del juicio final para los perdidos. No se deje guiar por sus emociones. Varían de la mañana a la tarde. Ya en la noche ya tiene usted otra emoción. En la mañana eufórico, en la tarde deprimido. Fíjese, dice Pedro, 1 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, 19 al 21, fíjese no de sus emociones, sino de la palabra de Dios, la palabra profética más permanente, más firme, más establecida, que es la Biblia. A Pedro no le podían contar experiencias sobrenaturales porque él vio, él oyó, él tocó al Señor. Y en el monte de la transfiguración lo vio con Moisés y con Elías, que no le contaran experiencias. Él sabía, pero dice, no me fío de eso, me fío de la palabra de Dios. Pero hoy quiero decirles algo que ha despertado confusión. Veo que el tiempo vuela, pero mire, en Mateo 17:1 así es escrito, pero hay que leerlo a la luz de Mateo 16:28. Escúcheme, así es escrito, dice Jesús, de cierto les digo, hay algunos de los que están aquí, estarán sus apóstoles, que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto despertó confusión. ¿Cómo? Quiere decir, puesto que Jesús no ha venido en su reino, ¿quiere decir que todavía hay apóstoles que andan vivos por ahí escondidos? No. La explicación la encontramos en esto. Originalmente, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue escrito, como decimos, de corridito. No estaba dividida en capítulos ni en versículos. Eran unos pergaminos, unos rollos y había que ser experto. Ahí no podía decir alguien, vamos a leer Isaías 53. No, saquen el pergamino de Isaías y vamos a leer. No había capítulo 53, no había versículo 3, 8, 11. Dios usó a dos hombres. Uno fue Esteban Langton. Llegó a ser arzobispo en Canterbury. Este hombre dividió en 1221 la Biblia en capítulos. Y casi 3 siglos después, otro gran hombre de Dios, Roberto Stephanus, la dividió en versículos tal como la tenemos en 1555. Mire usted qué gran bendición. Si así teniendo la Biblia dividida en capítulos y versículos nos cuesta trabajo y a algunos les da flojera leerla, imagínense si todavía estuviera de corridito. Ahí había que ser erudito. Y quiero dar gracias a Dios no solo por ellos dos, sino por los que hicieron las concordancias. Qué trabajo tan titánico de hacer eso. Y también por los que hicieron, yo tengo una Biblia, uso Biblia antigua, versión antigua. En medio hay una serie de textos, versículos relacionados que se conocen como referencias. Qué gran bendición, de qué gran ayuda han sido para los que estudiamos la palabra de Dios. Son héroes anónimos. Pero alguien pregunta, ¿de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? Y aquí dejan volar la imaginación. Eso es peligroso. No debemos hacer conjeturas ni especulaciones sobre esto, sobre aquello. El Señor Jesucristo disipa toda duda como si fuera una nube así tenebrosa. Y dice en Lucas 9, 28 al 31, le voy a compartir textualmente, así está escrito. Aconteció que como 8 días después de estas palabras,
que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Una semana después de que dijo, algunos no van a morir, ellos fueron. Ellos fueron, a eso se refería. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido fue blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y escúcheme, aparecieron en majestad, glorificados, y hablaban de su salida, de la salida de Jesús. ¿De qué estaban hablando? Dejémonos de especular de la muerte, del sacrificio que él iba a realizar meses después en la cruz del Calvario. Aquí está hablando y dice, la cual había de cumplir en Jerusalén, en el monte Calvario. No caigan en el error. Cuando hay un versículo así medio difícil de entender, no muy claro, no caigan en el error tan común de dejar volar su imaginación y pensar que esto, o decirle, Señor, revélame. No le diga al Señor eso, ya está revelado todo lo que había que revelar. En Deuteronomio 29 está escrito así, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas aquí están escritas para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que Dios nos reveló, déjeles así. Él cerró y nadie va a abrir. Por mucho que ayune y se despelleje las rodillas orando, no le va a revelar Dios nada. Lo que tenía que revelar Dios ya lo hizo. En Hechos 1:7 le preguntan al Señor, sus apóstoles, Judas se había suicidado, le quedan 11. ¿Vas a restaurar el reino en estos días que estamos vivos? Y Jesús le da una respuesta, Hechos 1:7. ¿No les toca a ustedes saber las cosas que solo Dios tiene en su potestad? No nos toca. No ha venido el Señor, no ha restaurado el reino. Cuando Él lo quiera, lo va a hacer. Eso no tiene ninguna vuelta. Finalmente, por el tiempo, esa nube que aparece en Mateo 17:5, dice que una nube de luz. Le comparto textualmente para que usted se fíe en la palabra de Dios. Dice, una nube de luz los cubrió. No era una nube de H2O como las que vemos aquí en la atmósfera. Es probable que haya sido una manifestación en pequeño de la Shekinah, la nube de la gloria del Señor, que de día guiaba a Israel como una columna de nube y de noche la guiaba como una columna de fuego, allá en los 40 años de peregrinación en el desierto. Eso puede ser así. Esto debemos dejarlo en las manos de Dios. Y finalizo diciéndole algo. Pedro le dijo al Señor, hermano, yo lo entiendo, me identifico con él. Estaban en un pedacito de cielo en la tierra. Estaba Jesús, estaba Moisés, estaba Elías. ¿Para qué regresamos a Jerusalén? Vamos a quedarnos aquí en el cerro. Señor, tú da la orden y cortamos unas ramas y hacemos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y nos quedamos aquí. Yo sé que muchas veces en la comunión con Dios, en el estudio de su palabra, en el servicio, en la oración, en los cultos, nos sentimos tan a gusto que quisiéramos no terminar. Pero es necesario bajar a Jerusalén. Es necesario salir a compartir la palabra de Dios a tanta gente que hoy está perdiéndose rumbo al infierno y está tan sedienta que beben todas las aguas putrefactas que el diablo les está ofreciendo. Y nosotros tenemos agua absolutamente pura de la palabra de Dios y egoístamente no se las queremos llevar. No hagamos eso. Eso es un pecado muy grave. El Señor nos está llamando a ir y compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Usted tiene familia, tiene amigos, tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo. Aún a sus enemigos, vaya usted. Y si ellos lo escuchan, compártale la palabra ahora que hay tiempo. Y mire usted, así de una manera más o menos apresurada, le compartí esta segunda parte con la cual creo que cierro, si no me acuerdo de algo más. El tema de la transfiguración, el momento glorioso en que Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan y le aparecen Moisés y Elías. Hoy el Señor nos da una lección clara y quédese con ella. Jesús, es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Óiganlo. ¿Cómo lo va a oír? Leyendo la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga mucho.